Antes que eso, le quiero platicar que un tribunal federal ya concluyó que es inconstitucional el decreto por el cual el presidente López Obrador quitó el control de aduanas al Servicio de Administración Tributaria y entonces lo deje para dejarlo en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué ocurriría? ¿Cuáles serían las consecuencias? Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica, como siempre, al doctor Rafael Arenas, contador público certificado y director general de asesores profesionales, contadores públicos, consultores. Doctor Rafael Arenas, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues poníamos en contexto esto del Tribunal Federal, lo que ha concluido en el tema de aduanas. ¿Por dónde comenzar a hablar? Claro que sí. Bueno, yo creo que tendremos que iniciar justamente por la creación de la Agencia Nacional de Aduanas vía el decreto presidencial, en donde, para ser muy claros con la audiencia, haz de cuenta que creó una especie, debió haber creado una especie de mini SAT, si lo podemos decir de esa manera, en materia de aduanas. ¿Qué sucede? Que la ley del SAT prevé como un órgano fiscalizador de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es quien tiene en sus manos los temas fiscales y los temas aduaneros, es decir, depende del SAT y el SAT tiene su propia ley. La ley del SAT. La ley del SAT es obviamente emitida y aprobada por el Congreso y obviamente publicada por el Ejecutivo Federal. Bueno, nace esta agencia, pero nace mal, no nace de una ley, nace de un decreto. Al nacer de un decreto, obviamente no tiene este tipo de facultades que tiene el SAT, le está delegando las facultades que tiene el SAT, tales como tareas de vigilancia, custodia, obligaciones de los contribuyentes, es decir, todo lo que tiene que ver en materia aduanera. Lo deslindan del SAT, lo mandan a una agencia, pero una agencia que no nace de una ley, nace de un decreto. Al nacer de un decreto, evidentemente está violando el principio de reserva de ley, está violando muchos principios constitucionales. Y justamente en materia de la queja, primero se fue a los tribunales administrativos y después se fue al amparo. Esta empresa dice, oye, es que fíjate que la Agencia Nacional de Aduanas no tiene atribuciones porque nace de un decreto y lo tratan de deslindar del SAT cuando realmente debe de haber una, vamos a llamarla así, un cambio en la ley vía el Congreso para darle creación y salida a la Agencia Nacional de Aduanas y que entonces sí pueda tener autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión en los temas aduanales. Entonces nace sin diría un gran abogado, mi hermano, nace sin acta de nacimiento. Entonces, justamente cuando están peleando que las atribuciones de la Agencia Nacional de Aduanas carece de constitucionalidad, pues es un hecho. Adicionalmente, ¿cuál es el problema? Que eso es una primera resolución de un juicio de amparo. Al tener más amparos, que son 5 amparos, en este mismo sentido donde declaren, porque nada más afecta o beneficia a la persona moral que obviamente que está peleando por este juicio de amparo, nada más es a ella, o sea, no es ahorita para un concepto general, nada más es para esta persona moral. Y más personas morales o físicas obviamente interponen un juicio de amparo y estos juicios de amparo van en el mismo sentido, pues evidentemente ya estamos frente a un grave problema porque los frutos o los actos que hizo esta Agencia Nacional de Aduanas resulta inconstitucional, también todos sus actos, y que de una u otra forma, como está viciado de origen, pues obviamente los frutos que revisten todos los actos de la Agencia Nacional de Aduanas, pues se pueden constituir, pues obviamente como pueden ser inconstitucionales. Entonces sí, el problema sugiere ser grave en un futuro y empiezan a haber más amparos resueltos en este sentido, Manuel.
Contador Arenas, ¿cómo está? Le saluda Jorge Rodríguez, jefe de información de este espacio. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Solo para preguntarle, de hecho lo último que comentó suena bastante grave, pero en este caso la resolución es de un tribunal federal en materia administrativa. ¿Esto quiere decir que todavía puede ser impugnado? Digo, un tribunal ya no, pero puede llevarse hasta la Suprema Corte. Podría ser, así es, pero finalmente, ya como está hecha la resolución, hacer efectivamente un acto viciado de origen, sería muy difícil poderlo revertir porque no hay elementos, el único elemento que se justificó la creación de la Agencia Nacional de Aduanas fue un tema de malos manejos y de corrupción, etcétera, pero no nace de una ley. Ya. Entonces, al no nacer de una ley, evidentemente, por mucho que se vaya a la Suprema Corte de Justicia, pues evidentemente va a ser un tema muy difícil de resolver, porque es un tema de constitucionalidad. Pues vamos a estar pendientes porque es importante, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el tema aduanal, finalmente es una inspección y es un control que se tiene que llevar por todo lo que entra e ingresa aquí a nuestro país, doctor. Así es correcto, y que realmente depende por ley del Servicio de Administración Tributaria. Uh-huh. Ese es el fondo del asunto. Uh-huh. Bueno, sus redes sociales, por si lo quieren seguir, si tienen alguna duda, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Me encuentran principalmente en Facebook como Rafa Arenas. Muy bien, pues un abrazo y estamos en comunicación, doctor. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo. Saludos a tu auditorio. Gracias. Es el doctor Rafael Arenas, contador público certificado, director general de asesores profesionales, contadores públicos, consultores AC. 2 de la tarde ya con 38 minutos.